El dolor es la mayor de todas las maestras. Nos enseña humildad y nos desafía a mirar hacia adentro de nosotros mismos. Carl Jung. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde proviene ese dolor que sientes, pero que no puedes explicar correctamente? Esa sensación persistente de incomodidad, ansiedad o incluso un vacío que parece nunca desaparecer. No importa cuántas cosas buenas sucedan a tu alrededor, siempre sientes que hay algo incorrecto dentro de ti. Pero al mismo tiempo, intentas ignorarlo, porque mirar hacia ese dolor parece un camino sin retorno. El dolor emocional es algo que todos experimentamos, pero no siempre sabemos cómo manejarlo. Y muchas veces se convierte en el mayor bloqueo en nuestras vidas. En lugar de aprender de él, terminamos acumulando esas heridas dentro de nosotros, como si fuera un equipaje pesado que cargamos todos los días, sin darnos cuenta del impacto que tiene en nuestra vida. Carl Jung, el gran psicólogo, nos enseñó algo poderoso al respecto. Habló sobre la importancia de reconocer nuestro dolor y no solo esconderlo. Para él, ese dolor, muchas veces, es un reflejo de algo más profundo. Nuestra sombra. La sombra está compuesta por aspectos de nosotros mismos que no queremos aceptar o que, por alguna razón, intentamos esconder hasta de nosotros mismos. Son las emociones que reprimimos, los traumas no curados e incluso los patrones negativos que aprendemos a lo largo de la vida. Pero, ¿qué sucede cuando no enfrentamos este dolor? Se convierte en un bloqueo. El dolor reprimido, que no es reconocido ni procesado, termina manifestándose de diferentes formas, como ansiedad, depresión, miedo excesivo o incluso comportamientos autodestructivos. Estos bloqueos se convierten en una pared invisible, un obstáculo que no podemos ver, pero que limita nuestro crecimiento y felicidad. Ahora, piensa por un momento. ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte a ti mismo qué está tratando de enseñarme este dolor? ¿O has evitado mirarlo, temeroso de lo que pueda surgir? Jung creía que, en lugar de negar o huir del dolor, deberíamos abrazarlo y entender lo que tiene para mostrarnos. Y de alguna manera, este es el primer paso hacia la transformación. Cuando comenzamos a cuestionar nuestro dolor y los bloqueos que crea, empezamos a descubrir algo increíble. Tenemos el poder de transformar ese dolor en fuerza. Piensa en un dolor que estás cargando, algo que no puedes dejar atrás. Tal vez sea una situación no resuelta, un trauma del pasado o incluso un miedo constante. Pregúntate a ti mismo, ¿qué estoy evitando enfrentar dentro de mí? ¿Qué está tratando de enseñarme este dolor? Este es el primer paso para entender que tu dolor no tiene que ser un bloqueo permanente. De hecho, es una invitación a un crecimiento profundo. El dolor tiene algo que revelar, y cuando decidimos escucharlo, estamos un paso más cerca de descubrir nuestro verdadero poder. Ahora, imagina que decides no huir más de ese dolor. En cambio, eliges mirarlo con valentía, abriendo espacio para entender lo que significa. Al hacer esto, no solo comienzas a aliviar el peso de ese dolor, sino que comienzas a transformar lo que parecía ser una carga en una fuente de fuerza interior. Como podemos ver, el dolor, lejos de ser un obstáculo insuperable, en realidad es una invitación a la transformación. Y esa transformación comienza cuando decidimos dejar de huir de él y, en su lugar, enfrentarlo con valentía y curiosidad. En este momento, quiero invitarte a reflexionar más profundamente sobre el dolor que cargas. ¿Qué áreas de tu vida has estado evitando? ¿Y qué puedes aprender al finalmente mirar hacia ellas con más claridad? Hasta que tú hagas consciente lo inconsciente, él seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Carl Jung. ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en la palabra sombra? Tal vez imagines algo sombrío, misterioso, aterrador. Pero en la psicología de Carl Jung, la sombra es mucho más que una figura amenazante. Es la parte de nosotros mismos que está oculta, compuesta por las emociones, pensamientos y comportamientos que reprimimos o no aceptamos. Cuando hablamos del trabajo con la sombra, nos referimos al proceso de integrar esas partes ocultas de nuestra psique. La sombra no es una entidad maligna que debe ser destruida. Por el contrario,
Contiene aspectos de nuestra personalidad que, si se comprenden y aceptan, pueden convertirse en fuentes valiosas de autoconocimiento y transformación. ¿Por qué ignoramos nuestra sombra? La mayoría de nosotros tiene miedo de lo que está en las sombras de nuestra psique. El dolor, los miedos, las debilidades, los sentimientos de inadecuación, todo eso está allí, esperando ser visto, pero frecuentemente evitado. Este miedo a enfrentar lo que está oculto nos lleva a crear defensas. Rechazamos ciertos sentimientos o incluso aspectos de nuestra personalidad porque creemos que no podemos manejarlos. Por ejemplo, si tienes miedo de la soledad, puede que te des cuenta de que evitas estar solo a toda costa, rodeándote siempre de otras personas para llenar ese vacío. O tal vez tienes dificultades para aceptar tu ira o frustración y te dedicas constantemente a actuar de manera positiva o pacífica, ignorando esos sentimientos más intensos. Sin embargo, el intento de suprimir o negar nuestra sombra no hace que desaparezca. Solo se vuelve más poderosa y se manifiesta de formas inesperadas. A menudo, proyectamos nuestras sombras en los demás. La ira que no podemos expresar se convierte en una crítica constante hacia las actitudes de quienes nos rodean, o la inseguridad que ocultamos de nosotros mismos se transforma en desconfianza hacia los demás. ¿Qué pasa cuando enfrentamos la sombra? El proceso de trabajar con la sombra requiere valentía. Valentía para mirar esas partes de nosotros mismos que evitamos y darnos cuenta de que no son monstruos, sino simplemente partes de nuestra humanidad. La buena noticia es que al integrar la sombra, nos volvemos más completos, más auténticos y más equilibrados. Jung creía que la sombra, cuando es reconocida y aceptada, se transforma en una fuente de poder personal. Cuando finalmente reconocemos nuestras debilidades, nuestros miedos e incluso nuestras fallas, podemos empezar a usarlos de manera constructiva. Lo que antes nos limitaba, ahora se convierte en una parte de lo que somos, volviéndonos más fuertes y más capaces de enfrentar los desafíos de la vida. ¿Cómo empezar a enfrentar la sombra? El primer paso para trabajar con la sombra es reconocer su existencia. Esto implica observar las reacciones automáticas que tenemos ante ciertas situaciones y preguntarnos, ¿qué me dice esto sobre mí? Puede ser una reacción excesiva ante algo pequeño, un comportamiento impulsivo o una sensación de incomodidad. Estas son señales de que algo de nuestra sombra está tratando de manifestarse. Otro paso importante es la práctica de la autoaceptación. Esto significa permitirte sentir lo que sientes, sin juicio. Si sientes ira, reconoce la ira. Si sientes miedo, acepta el miedo. No significa actuar impulsivamente, sino dar espacio a esos sentimientos sin intentar ocultarlos o negarlos. Un ejemplo práctico sería llevar un diario, en el que registres no solo tus victorias y logros, sino también tus miedos, frustraciones y los momentos en los que te sientes incompleto. Este diario es una manera de dialogar con tu sombra y darle la atención que merece. Ahora pregúntate a ti mismo, ¿qué aspectos de mí mismo he estado evitando? ¿Qué estoy proyectando en los demás que podría ser una parte de mí que necesito aceptar? Estas preguntas pueden ser incómodas, pero son necesarias para comenzar el trabajo con la sombra. Recuerda que la sombra no necesita ser temida. En lugar de eso, puede ser una clave para un autoconocimiento profundo. Lo que tiene para enseñarnos puede transformar nuestra vida de maneras que jamás imaginamos. Cuando comenzamos a enfrentar la sombra con valentía y aceptación, damos el primer paso hacia la verdadera libertad emocional. Después de todo, solo cuando dejamos de huir de nosotros mismos, podemos alcanzar la totalidad y la autenticidad. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Carl Jung. En algún momento de nuestra vida, todos enfrentamos algún tipo de dolor. Puede ser el dolor de una pérdida, de un fracaso, de un error que nos marca. Es un dolor inevitable, algo que parece dominarnos en ciertos momentos. Pero ¿y si ese dolor no fuera solo algo para sufrir, sino una invitación para la transformación? ¿Qué sucedería si, en lugar de huir de él, decidimos usarlo como combustible para el crecimiento?
Es aquí donde entra el viaje de la individuación, uno de los conceptos más poderosos de Carl Jung. La individuación no es un proceso simple o fácil. Es el viaje para convertirnos en quienes realmente somos, para integrar todos los aspectos de nuestra psique, los conscientes y los inconscientes. La individuación exige que reconozcamos nuestra totalidad, abrazando el dolor, la sombra y todos los demás aspectos que conforman nuestra identidad. Jung describió este proceso como un camino de autoconocimiento profundo, donde el objetivo no es eliminar el dolor o los conflictos internos, sino entenderlos y usarlos para evolucionar. Él creía que al integrar estas partes opuestas de nosotros mismos, lo consciente y lo inconsciente, la luz y la sombra, podemos alcanzar una vida más auténtica y plena. Y el dolor, en este contexto, juega un papel central. ¿Cómo se transforma el dolor en poder? Parece contradictorio a primera vista, ¿verdad? ¿Cómo algo tan negativo y doloroso como el dolor puede transformarse en algo positivo y poderoso? Pero la verdad es que el dolor es un excelente maestro. Cuando enfrentamos nuestras dificultades con valentía, comenzamos a aprender lecciones que, de otra manera, nunca habríamos aprendido. Jung creía que, para alcanzar la individuación, necesitamos aprender a lidiar con el dolor emocional de manera constructiva. En lugar de negar nuestros sentimientos de tristeza, ira o frustración, debemos aceptarlos como partes naturales de la experiencia humana. Solo así podemos avanzar en el proceso de individuación, transformando el sufrimiento en una oportunidad de crecimiento. Piensa en el dolor como un fuego purificador. Cuando pasas por una experiencia dolorosa, puede, sí, destruir ciertas partes de ti, pero también puede abrir espacio para algo nuevo, más fuerte y más sabio. El dolor, cuando se entiende bien, se convierte en una palanca para la creación de una versión más íntegra y resiliente de uno mismo. Uno de los aspectos más desafiantes de la individuación es el conflicto interno. Muchas veces sentimos una lucha dentro de nosotros entre diferentes aspectos de nuestra personalidad. La parte racional y controladora, por ejemplo, lucha contra la parte impulsiva y emocional. La parte que desea conformarse a las expectativas de los demás entra en conflicto con la parte que busca la autenticidad y la libertad. Este conflicto es inevitable y, de cierto modo, necesario. Nos obliga a tomar decisiones difíciles y a reflexionar profundamente sobre quiénes somos. Jung creía que, al abrazar este conflicto, somos capaces de encontrar nuestro verdadero yo, aquel que no es solo la suma de las expectativas externas, sino algo más profundo y único. Sin embargo, esto no significa que el dolor deba ser buscado activamente. Muchas veces se presenta naturalmente en las situaciones de la vida, en las relaciones, en las decisiones profesionales, en los traumas y en las pérdidas. Lo que Jung nos enseña es que cuando el dolor aparece, en lugar de huir de él, podemos usarlo como un punto de partida para la individuación. Imagina que estás enfrentando una pérdida significativa, ya sea emocional, profesional o incluso la pérdida de una relación. En lugar de verte como una víctima de esa pérdida, pregúntate, ¿qué me está enseñando esta experiencia sobre mí mismo? ¿Qué aspectos de mí están siendo desafiados? Al hacer estas preguntas, comienzas a transformar el dolor en una oportunidad de autoconocimiento. Un ejemplo clásico de esto es el de las personas que, después de sufrir grandes pérdidas, a menudo descubren fuerzas y habilidades que antes desconocían. El dolor las empuja fuera de su zona de confort, obligándolas a confrontar sus creencias limitantes, sus miedos más profundos y, a partir de ahí, reinventarse. Piensa también en el trabajo de grandes artistas o escritores, que muchas veces crean sus obras más poderosas a partir de experiencias dolorosas. El dolor, para estas personas, se transforma en un combustible creativo que las lleva a explorar profundidades emocionales y expresiones artísticas de una manera única. Pregúntate ahora, ¿de qué manera mi dolor me ha ayudado a crecer? ¿Cómo puedo usar los desafíos que enfrento hoy para transformarme en una versión más auténtica y poderosa de mí mismo? Al abrazar el dolor como parte del viaje de individuación, comienzas a liberarte de tus limitaciones
y a descubrir tu verdadero potencial. Este proceso requiere paciencia, pero los resultados son profundamente gratificantes. Así, al mirar el dolor desde una nueva perspectiva, no como algo a evitar, sino como algo a comprender e integrar, puedes comenzar a transformar el sufrimiento en una fuerza creativa, ayudándote a alcanzar una vida más plena y auténtica. La mayor parte de lo que sabemos es solo lo que el dolor nos enseña. Carl Jung. Después de reflexionar sobre cómo el dolor puede enseñarnos y cómo se conecta con nuestra sombra y con el viaje de individuación, la gran pregunta que surge es: ¿cómo podemos, de hecho, transformar este dolor en algo que nos empodere? ¿Cómo podemos usar el dolor como un catalizador para nuestro crecimiento en lugar de ser consumidos por él? La respuesta, aunque parece simple, requiere de nosotros un enfoque consciente y transformador. Jung creía que para alcanzar una vida más integrada, necesitamos hacer un trabajo activo con los aspectos de nuestra psique que muchas veces evitamos. La técnica que él propuso, y que pocas personas realmente utilizan, es la práctica de integrar la sombra. Transformar aquello que más tememos o rechazamos en una poderosa herramienta para la evolución interior. Esta técnica no implica solo el reconocimiento del dolor o sufrimiento, sino también la práctica de aceptarlos y usarlos como herramientas para la evolución interior. Cuando entendemos que nuestro dolor no es un obstáculo, sino una oportunidad, comenzamos a realizar un verdadero trabajo de transformación emocional y psicológica. Una de las maneras más poderosas de transformar el dolor en poder es a través de la escritura terapéutica. Escribir sobre nuestras emociones más profundas, nuestros miedos, frustraciones y sueños, puede tener un efecto purificador y revelador. Al poner las palabras sobre el papel, damos forma a lo que muchas veces está oculto dentro de nosotros. Jung hablaba sobre el poder de los sueños y de la imaginación activa para acceder al inconsciente. Cuando ponemos nuestro dolor en palabras, algo similar sucede. Comenzamos a traer a la luz aquello que estaba escondido. Pero la escritura terapéutica no se trata solo de desahogarse. Exige un compromiso consciente de mirar las emociones y pensamientos más desafiantes y permitir que se revelen sin filtros. Aquí está el paso fundamental de esta técnica. Al escribir, no te apresures a juzgar o intentar corregir lo que surja. Deja que las palabras fluyan libremente, sin censura. Este proceso de no juicio crea un espacio para que el dolor y la sombra puedan manifestarse de manera genuina, permitiéndote acercarte a ellos de una forma más honesta. Por ejemplo, si estás lidiando con un dolor por una pérdida, en lugar de evitar la tristeza o tratar de ahuyentarla, escribe sobre ella. Pregúntate, ¿qué me está enseñando este dolor sobre mí? ¿Cuáles son los pensamientos que surgen cuando pienso en esta pérdida? Al hacer esto, comienzas a crear una distancia entre la emoción y la identidad, permitiendo que el dolor sea solo un sentimiento temporal y no una parte permanente de quién eres. Otro componente importante de esta técnica es la visualización. Al integrar la sombra, podemos usar la visualización para imaginar la transformación del dolor en algo positivo. Esto no significa ignorar el sufrimiento, sino, en cambio, elegir conscientemente redirigir esa energía emocional. Una de las prácticas de visualización sugeridas por Jung involucra la creación de una imagen simbólica que represente el dolor. Esto puede ser una imagen mental de algo que asocias con el sufrimiento que estás viviendo. Una roca pesada, por ejemplo, o una tormenta interna. Cuando esa imagen se forma en tu mente, el siguiente paso es transformarla. Imagina, por ejemplo, que la roca comienza a desmoronarse en pedazos, o que la tormenta cede lugar a una mañana soleada. La visualización no es una técnica de negación, sino de transformación. Estás eligiendo no ser víctima del dolor, sino usar esa energía para renovar y fortalecer tu psique. Además de la escritura y la visualización, la autoaceptación es una técnica vital para transformar el dolor en poder. Aceptar tus emociones sin juzgarlas es fundamental. Muchas veces huimos de sentimientos como la ira, la tristeza o el miedo porque los consideramos negativos o inadecuados. Pero la verdadera transformación
Ocurre cuando aceptamos estos sentimientos como partes naturales de nuestra humanidad. La autoaceptación es el acto de permitirte ser imperfecto, de acoger las partes de ti mismo que más temes. Si tienes miedo de fallar, acepta ese miedo. Si sientes ira hacia alguien, acepta esa ira y examina lo que puede revelar sobre tus propios límites y necesidades. En lugar de criticarte por estas emociones, permítete sentir lo que sientes, sin apresurarte a cambiarlas. Jung afirmaba que solo la aceptación de nosotros mismos con todas nuestras fallas y virtudes nos permite crecer. Por lo tanto, la práctica de la autoaceptación es un paso esencial en la técnica de transformación del dolor en poder. Otro aspecto crucial de esta técnica es el diálogo interno. Muchas veces somos nuestros peores críticos, alimentando pensamientos autodestructivos que solo refuerzan el dolor. Cambiar la narrativa interna es una clave poderosa para la transformación. Esto no significa ignorar el dolor, sino dialogar con él de una manera que lo reconozca sin dejarnos consumir por él. Un ejemplo de esto sería dejar de preguntarte, ¿por qué esto me sucedió a mí? Y comenzar a cuestionarte, ¿qué puedo aprender de esto? El simple acto de cambiar el tono del diálogo interno puede tener un impacto profundo en la manera en que manejamos el dolor y en el potencial de transformación que ofrece. Ahora te invito a reflexionar sobre tu propio dolor. ¿Cuáles son las heridas emocionales que has cargado a lo largo de los años? ¿Estás dispuesto a aceptarlas como parte de tu viaje? ¿Y si comenzaras a usarlas, no como un peso, sino como un combustible para el crecimiento y la transformación? ¿Cómo sería tu vida si realmente creyeras que tu dolor tiene el poder de fortalecerte y empoderarte? Con la práctica de estas técnicas, la escritura terapéutica, la visualización, la autoaceptación y el cambio del diálogo interno, puedes comenzar a transformar tu dolor en una fuerza que te impulse a convertirte en quien realmente eres. Y así, la técnica que muchos evitan se convierte en una poderosa herramienta de transformación. Lo que no enfrentamos en nosotros mismos nos perseguirá. Lo que enfrentamos nos transformará. Carl Jung. Que hemos llegado al final de este viaje, pero la verdadera transformación comienza ahora, en el momento en que decides aplicar lo que se ha compartido aquí. Te diste cuenta a lo largo de este video que el dolor no es un enemigo, sino un aliado que al ser enfrentado con valentía puede ser el punto de partida para un renacimiento emocional y psicológico. En lugar de huir del dolor, podemos usarlo para conocernos más profundamente, integrar nuestras sombras y convertirnos en versiones más auténticas de nosotros mismos. El trabajo con el dolor, la sombra y la individuación no es algo que se haga de una vez. Es un proceso continuo, donde cada paso nos acerca más a una vida plena y equilibrada. Las técnicas que discutimos, la escritura terapéutica, la visualización, la autoaceptación y el diálogo interno, son herramientas que puedes usar para transformar cualquier desafío en una oportunidad de crecimiento. No importa cuán profundo sea el dolor o cuánto te hayas perdido en él, siempre hay un camino hacia la transformación, y ese camino comienza dentro de ti. Cuando decides mirar hacia adentro y confrontar lo que temes o evitas, no solo estás buscando una solución temporal para el sufrimiento, estás eligiendo la evolución, la verdadera individuación. Y cuando tomas esa decisión, el dolor ya no es una carga, se convierte en una llave para un poder interior que nunca imaginaste que poseías. Ahora es tu turno. ¿Qué vas a hacer con el dolor que llevas dentro de ti? ¿Estás dispuesto a aceptarlo, entenderlo y usarlo como combustible para la transformación? Recuerda que, al mirar hacia adentro y confrontar tu sombra, ya no serás guiado por el miedo, sino por el coraje de ser quien realmente eres. El proceso de individuación y de transformación personal no tiene fin, pero cada paso que des es un avance hacia tu autenticidad. Al integrar el dolor, la sombra y los aspectos más profundos de tu psique, no solo te conviertes en una persona más completa, sino que también te haces más poderoso. El dolor ya no tiene que ser algo que temer o evitar. Puede ser la puerta de entrada a una vida más plena, auténtica y llena de significado.
Entonces, la última pregunta para ti es, ¿estás listo para transformar tu dolor en poder? Este es tu viaje. El poder está en tus manos. Si sientes que este viaje de autoconocimiento y transformación ha resonado contigo y deseas seguir explorando más sobre cómo usar la psicología de Jung para conectar con tu verdadera esencia, no dudes en suscribirte al canal. Al suscribirte, te asegurarás de no perderte ningún contenido que pueda transformar tu vida y ayudarte a dar el próximo paso en tu viaje interior. Estamos solo comenzando, y el camino hacia el autoconocimiento es infinito. Suscríbete, comparte este video con quien creas que también necesita escuchar estas palabras y acompáñanos para seguir en esta jornada de autotransformación. Recuerda, el cambio comienza dentro de ti. Hasta el próximo video.